Amén. Amén. A Dios gracias por una nueva oportunidad Amén. de poder estar delante de Él en la compañía de cada uno de nosotros. Amén. Sois vosotros lo más caro al corazón del Señor, y para mí es un honor el poderme dirigir a los que fuisteis o sois el fruto de la aflicción de su alma. Creo que no hay nada más importante que la iglesia del Señor. Amén. Sencillamente porque la iglesia del Señor es la única autoridad legal de Dios sobre esta tierra. Amén. Y para mí es un verdadero honor cada vez que Él me permite dirigirme a lo que tanto le costó. Amén. Voy a compartiros un tema que espero que sea el tema que Dios tiene para compartir con vosotros hoy. Amén. Ya sabéis que hay ocasiones en que nos es fácil discernir la voluntad del Señor, y hay otras ocasiones, por lo menos en cuanto a mi persona, que no se me hace tan sencillo el poder discernir. Pero yo espero que mi corazón hoy haya estado alineado con Dios a la hora de tomar la decisión de compartirles el tema que les voy a compartir. Segunda carta del apóstol San Pablo a su hijo Timoteo, en el capítulo 4, verso 7 en adelante, dice así la palabra del Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas son prácticamente las últimas palabras que quedaron registradas del santo apóstol antes de que le separasen la cabeza del cuerpo. Cuando el santo apóstol escribe estas palabras, se encuentra preso en la cárcel pública de Roma. Sobre él ya hay una sentencia firme: le van a decapitar. Y decide el apóstol hacer uso del reducido tiempo que le queda para dirigirse a través de papel y pluma a su querido hijo Timoteo. No solo era su hijo en la fe, es que Pablo era el mentor ministerial de Timoteo. Timoteo, al recibir esta carta, se encuentra liderando la que posiblemente en aquel entonces fuese la obra más próspera de la cristiandad. Nada menos que la gran iglesia de Éfeso. El discípulo aventajado se encuentra triste y acontecido porque ha recibido una noticia que para él es devastadora. Su padre y mentor está preso y a punto de morir. Aquel carácter tímido que tenía Timoteo, cuando recibía esta clase de noticias, le hacían tambalearse, sobre todo en la responsabilidad del ejercicio del ministerio que Dios le había entregado. San Pablo, que le conoce bien y que a la misma vez es sabedor de que su hijo amado ya conoce que a él en breve le van a separar la cabeza del cuerpo, decide tomar papel y pluma para animarle. Amén. Es una paradoja. El que está preso a punto de morir está animando al que está en libertad y liderando la mejor obra posiblemente de la cristiandad de aquel entonces. Pero son las paradojas que tiene la naturaleza del Evangelio de Dios.
Y después de animarle intensamente en todo el contexto de esta carta, el apóstol casi en el epílogo de la misma le escribe lo que yo acabo de leer. Yo entiendo que el apóstol, cuando le escribe esto último que yo acabo de leer, es como que le está diciendo al discípulo aventajado: Timoteo, cariño mío, te voy a expresar en qué he invertido yo el grueso de mi tiempo y de mis esfuerzos. Te voy a recordar cuáles han sido las 3 actividades principales que se han llevado lo mejor de mi tiempo y lo mejor de mis esfuerzos. Y cuando yo entendía esta palabra tal cual la estoy compartiendo con vosotros, yo quería entender que esta palabra se hace actual hoy más que nunca para todos nosotros. Creo que siempre hay que ser escrupuloso en cuanto a dónde, con quién y en qué se invierte el tiempo y el esfuerzo. Soy de aquellos que creen que el tiempo y el esfuerzo hay que saber dónde se va a invertir. Sí, señor. Creo que no hay que desperdiciar ni un segundo del tiempo, ni un gramo del esfuerzo en cosas que no aprovechan. Pero cuando la noche está avanzada, esto se hace más importante de entender. Cuando la noche está muy avanzada y las claras del día ya vienen, entonces, más que nunca, hay que ser escrupulosos en cuanto a en qué, dónde y con quién vamos a invertir tiempo y esfuerzo. El apóstol le ha dicho: Timoteo, no se te ocurra invertir un gramo de tu esfuerzo ni un segundo de tu tiempo en cosas que no aprovechas. Imítame en esto también a mí. Te voy a decir en qué he invertido yo lo mejor de mi tiempo y esfuerzo. Lo mejor de mi tiempo y esfuerzo yo lo he invertido en pelear la buena batalla, en acabar la carrera y en guardar la fe. Creo no equivocarme si digo que Timoteo siguió a las indicaciones del apóstol y desde entonces procuró invertir tiempo y esfuerzo en estas 3 actividades y en ninguna otra más. Yo hoy me digo a mí mismo y te digo a ti, en mitad del tiempo que nos tocó vivir, donde la noche está muy avanzada y las claras del día se empiezan a ver, tenemos nosotros también que imitar al Santo Apóstol. Y tenemos que ser extraordinariamente escrupulosos a la hora de invertir tiempo y esfuerzo. Y yo me digo hoy y te digo a ti, toma lo mejor de tu esfuerzo, acumula lo mejor de tu tiempo e inviértelo no en ninguna otra cosa, sino en pelear la buena batalla, en acabar la carrera y en guardar la fe. Que no haya banalidades que se puedan llevar ni un gramo de tus esfuerzos, ni un segundo de tu tiempo. Focalízate hoy más que nunca en lo que interesa hacer. Y de esto es de lo que les quiero predicar en esta tarde. De pelear la buena batalla, de acabar la carrera y de guardar la fe. Que estas 3 actividades se conviertan en el epicentro alrededor del cual nuestras vidas giren. Y lo demás que lo hagan otros. Nosotros nos vamos a encargar de pelear la buena batalla, de acabar la carrera, de guardar la fe. ¿Cuántos y cuántas quieren recibir esta palabra? Levanten por favor su mano al cielo, griten un poderoso y vivo ¡amén! ¡Amén! El mejor aplauso que tengas, dáselo para él. El apóstol es muy específico, muy
muy minucioso en sus expresiones. No en vano, el verdadero autor de lo que él escribe es el Espíritu del Señor. Amén. Al fin y el apóstol San Pablo no es otra cosa que una pluma en la mano del Eterno. Amén. Hay inspiración en esta escritura. Aquí no hay posibilidad de error. Amén. Y el Espíritu Santo, cuando usa a los autores sagrados, es súper, mega, hiper específico. Y él dice que la primera actividad en la que invirtió el grueso de su tiempo y esfuerzo fue pelear la buena batalla. Amén. Él no dice que invirtió tiempo y esfuerzo en pelear la batalla, Sí, Señor. ni en pelear una batalla, ni en pelear alguna batalla. Él dice que invirtió tiempo y esfuerzo en pelear la buena batalla. Amén. Cuando él especifica que la batalla que peleó era la buena, es porque implícitamente estaba enseñando que había una mala batalla. No puede haber altos si no hay vagos. No puede haber guapos si no hay feos. No puede haber gordos si no hay delgados. Es la antítesis. Amén. He peleado la buena batalla. Eso lo dice explícitamente. Pero implícitamente esa expresión está diciendo hay una mala batalla. En la buena batalla merece la pena invertir lo mejor del tiempo y lo mejor del esfuerzo. Pero en la mala batalla no merece la pena invertir ni un segundo de tiempo ni un gramo de esfuerzo. El apóstol está diciendo dos cosas. Pelea la buena batalla y evita la mala batalla. Amén. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de la buena batalla? En la que hay que invertir tiempo y esfuerzo. ¿Y cuál es la naturaleza de la mala batalla que hay que evitar? Para poder discernir la naturaleza de estas dos batallas, una en la que hay que invertir tiempo y esfuerzo y otra que hay que evitar, para poder conocer la naturaleza de la batalla explícita y la implícita, la buena y la mala, tenemos que marcharnos a otro texto del mismo apóstol San Pablo. Y ahí el autor sagrado nos va a dilucidar cuál es la naturaleza de la buena batalla y cuál es la naturaleza de la mala batalla. Efesios capítulo 6, verso 12, dice el mismo autor: porque no tenemos lucha, pelea, batalla, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol en este breve texto nos ha definido cuál es la mala batalla que hay que evitar y cuál es la buena batalla en la que nos tenemos que dedicar a invertir tiempo y esfuerzo. La mala batalla es contra carne y sangre. La buena batalla es contra principados, contra potestades y contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. Amén. Si inviertes un segundo de tu tiempo y un gramo de tu esfuerzo en pelear con lo visible y palpable, estás desperdiciando el tiempo y el esfuerzo. Pero si inviertes el grueso de tu tiempo y lo mejor de tus esfuerzos en pelear contra principados, potestades y gobernadores en las regiones celestes, estás trayendo a tu vida réditos eternos. Amén. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No has sido llamado
a pelearte con lo que tus ojos ven y tus manos palpan. Tu pelea es contra lo invisible y etéreo. Voy a volver a decirlo. Nuestra batalla, nuestra pelea no es contra lo que alcanza a ver el ojo y lo que alcanza a palpar la mano. Nuestra batalla es con aquello que el ojo natural no puede ver y que la mano no puede palpar. La buena batalla es con lo invisible y etéreo. La mala batalla es con lo visible y palpable. Cada vez que tú y yo nos enzarzamos en la pelea con un semejante, visible y palpable, estamos adentrándonos en los límites de la mala batalla. Pero cada vez que nosotros trascendemos a lo visible y palpable y entramos a pelear con lo invisible y etéreo, estamos adentrándonos en la frontera de la buena batalla. El apóstol San Pablo dice que él no perdió tiempo ni esfuerzo en pelear con lo visible y palpable. Él dice que ocupó todo su tiempo y esfuerzo en pelear con lo invisible y etéreo. Claro que habrá alguno aquí que leyendo la Escritura diga: ¿y dónde encontraste tú alguna nota autobiográfica en la que se diga que el apóstol se peleó con un principado, o con un gobernador, o con una autoridad de maldad en las regiones celestes? No hay ni una nota autobiográfica del apóstol en la Sagrada Escritura que diga que él se peleó alguna vez con un principado de maldad, o con una autoridad de maldad, o con un gobernador de maldad en las regiones celestes. Sin embargo, hay un número considerable de notas autobiográficas del apóstol en la que se nos dice que él tuvo pelea con lo visible y lo palpable, que tuvo pelea con sus semejantes. ¿Nos está mintiendo acaso el apóstol? Evidentemente no. Pero profundicemos un poco. Cuando nosotros empezamos a explicar datos autobiográficos de los escritos de San Pablo, nos damos cuenta que sus grandes adversarios siempre han sido carne y sangre, visible y palpable, semejantes. Los grandes adversarios de San Pablo eran los judaizantes, eran los judíos ortodoxos de la dispersión y eran los gobernantes de las ciudades donde él iba a establecer iglesias. Encontramos en un sinfín de ocasiones en que los judaizantes de la iglesia madre de Jerusalén, judíos cristianos que equivocadamente creían que la circuncisión era parte de la doctrina cristiana, vemos que este grupo ha perseguido a San Pablo a todo lo largo y ancho de su ministerio. Donde San Pablo pisaba, detrás pisaban ellos, e intentaban menoscabar a la figura del apóstol diciendo que no era apóstol en igualdad de condiciones que los 12 originales. Y estos judaizantes siempre estuvieron atacando al apóstol y diciendo de él que estaba equivocado, que la circuncisión era parte del cristianismo y que él, predicando un cristianismo ausente de circuncisión, se estaba equivocando. Esos son adversarios del apóstol. Y evidentemente son visibles y palpables. También encontramos a los judíos ortodoxos de la dispersión como grandes adversarios del apóstol. Descubrimos una y otra vez que el apóstol va a establecer una iglesia, y cada vez que el apóstol va a establecer una iglesia en el mundo romano de aquel entonces, usa la misma técnica de evangelización. Va primero a la sinagoga, donde están sus compatriotas judíos de la dispersión, y desde la sinagoga el apóstol intenta iniciar una iglesia. ¿Pero qué le ocurre siempre? Que va a la sinagoga
y los dirigentes de la sinagoga se levantan contra él. Estos son adversarios de San Pablo. Y además de a estos judíos ortodoxos de la dispersión y de los judaizantes, encontramos que San Pablo tiene como adversarios a los dirigentes de las ciudades que él va a evangelizar. ¿En cuántas ocasiones los gobernantes de la ciudad desencadenaron persecución contra San Pablo y tuvo que salir huyendo, en ocasiones hasta de noche? ¿De cuántas ciudades no echaron a San Pablo diciendo que era persona no grata en aquella ciudad? ¿Por qué aquellos gobernantes perseguían a San Pablo de forma tan despiadada? Porque estaban influenciados por los judíos ortodoxos de aquella ciudad, que gracias al poder adquisitivo que tenían influencia sobre las esferas gobernantes de aquellas ciudades. Estos son los adversarios del apóstol: judaizantes, judíos ortodoxos, gobernantes de las ciudades. Todos ellos son carne y sangre, como nos dice aquí el apóstol, que él no pelea con carne y sangre. Porque realmente él no peleó con carne y sangre. Porque realmente estos eran adversarios de él, pero él no peleaba con ellos. Porque el apóstol no se detenía en lo que veían sus ojos y podían palpar sus manos. El apóstol tenía un nivel. Era capaz de trascender lo que sus ojos veían. Era capaz de trascender lo que sus manos tocaban. Y era capaz de ver a los principados, a los gobernantes y a las potestades de maldad que estaban operando a través de estos en contra de él. El apóstol no se detiene en la herramienta visible y palpable. Es capaz de ver la mano invisible y etérea que está usando a la herramienta. Es por eso que el apóstol en esta misma carta de segunda de Timoteo le escribe a su hijo Timoteo y le dice: hijo mío Timoteo, tú sabes cuántos males me hizo Alejandro el Calderero. ¿Quién tenía que ser Alejandro el Calderero? El apóstol está en el epílogo de su vida. Tira del archivo de su memoria, y en el archivo de su memoria saca una carpeta que pone Alejandro el Calderero. Y el recuerdo oscuro le viene a su mente. Timoteo, hijo mío, tú sabes cuántos males me hizo Alejandro el Calderero. Alejandro el Calderero, evidentemente, es visible y palpable, y al parecer le hizo muchos males al apóstol San Pablo. No me llama la atención el recuerdo de los males que le hizo Alejandro el Calderero. Lo que me llama la atención en relación a lo que estoy predicando es cómo termina la expresión del apóstol. Él ha tirado del archivo de la memoria. Le dice: Timoteo, tú sabes cuántos males me hizo Alejandro el Calderero. Pero termina la frase diciendo: Dios le pague conforme a sus obras. ¿Qué está diciendo el apóstol? Dice que le pague Dios porque yo no he intentado pagarle. Que lo haga Dios porque yo no he intentado vengarme. Porque yo no me detengo en lo que mi ojo ve. Yo no me detengo en lo que mi mano palpa. Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males, pero yo no le he devuelto ninguno. He llevado la causa a aquel que la puede juzgar justamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el apóstol nunca se detuvo en lo que el ojo veía y en lo que la mano palpaba. El apóstol trascendía a lo físico, trascendía a lo visible, trascendía a lo palpable. El apóstol era capaz de mirar donde no se ve. Cuando él miraba donde no se ve, era capaz de ver. Y era capaz de ver la mano invisible de los demonios, que usaban como herramientas a sus semejantes. Pero él no peleaba con sus semejantes. Él peleaba con la mano invisible que usaba para mal a sus semejantes. La lección es esta: no te detengas a pelear ni a combatir con lo que tus ojos ven o tus manos palpan. Tu adversario no es el semejante que te está dañando. Tu adversario es la fuerza espiritual que está operando a través de él y con él. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra lo que se ve ni contra lo que se palpa. Si te enredas en lo que ves y palpas, si te enredas en la lucha con tu semejante, entonces el gran perjudicado eres tú. Porque la lucha contra el semejante implicará que de ti salga tu ego, que salga tu hombría, que salga tu orgullo. Y eso repercutirá negativamente, porque Satanás tendrá la ocasión de sembrar raíces de amargura en la tierra de tu corazón.
Pero para evitar que el enemigo tome lugar, tú no pelees con lo que el ojo ve, no pelees con lo que la mano palpa. Estás recibiendo el daño, pero ponte de puntillas. Sé capaz de ver un poco más allá. Transciende a lo visible y lo palpable. No te detengas en el armamento. Ve la mano invisible que está usando al armamento. Esto que enseña aquí el apóstol San Pablo es una continuación de lo que enseñó Jesús. Jesús dio los antídotos suficientes para que no nos detuviésemos a pelear con carne y sangre, para que no nos detuviésemos a pelear con lo visible y palpable, para que no nos detuviésemos a ensalzarnos con nuestros semejantes. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo cosas tan fuera de razón como: al que te golpee en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Al que te quite la túnica, le regalas la capa. Al que te maldiga, tú le bendices. Y al que te haga mal, tú le devuelves bien. Eran los antídotos precisos que la doctrina de Jesús estaba sembrando a fin de que nosotros no cayésemos en la torpeza de pelear con lo que se ve y con lo que se palpa. Que tu nivel te haga ponerte de puntillas. Que no te quedes con lo que el ojo ve y con lo que la mano palpa. Que lo trasciendas. Que seas capaz de ver al que está operando a través de eso que tú eres capaz de observar y palpar. Jesucristo y Pedro, hablando en categoría de amigos, le dice Jesús a Pedro: Pedro, de aquí a poco me entregan a los gentiles, de aquí a poco me mesan la barba, de aquí a poco me llenan la cara de esputos, de aquí a poco me azotan, de aquí a poco me abren las manos, de aquí a poco me abren los pies. Pedro se escandaliza, y escandalizado Pedro, desde un sentimiento de amistad, se vuelve a Jesús y le dice: no permitas que te pase esto. ¿Qué le responde el maestro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué llama al apóstol Satanás? Si el apóstol no es Satanás. Porque Jesús está trascendiendo lo que ve su ojo y lo que puede palpar su mano. Jesús no se está quedando con la herramienta, está viendo a la mano invisible que está usando la herramienta. Esta es la lección. Cuando nos hagan daño nuestros semejantes, no nos quedemos con la herramienta que nos está haciendo el daño. Seamos capaces de trascenderla. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. Y los que me estén entendiendo hasta ahí, levanten sus manos, griten: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Explicada la naturaleza de la mala batalla, adentrémonos a predicar acerca de la buena batalla, la que merece llevarse nuestro tiempo y nuestros esfuerzos. Y el apóstol también, cuando tiene que hablar de la buena batalla, es sumamente específico, es concienzudo. El apóstol nos dice con las jerarquías satánicas con las que nos vamos a enfrentar: principados, potestades y gobernadores de maldad. Pero no solo nos especifica a lo que son las jerarquías de demonios contra los que vamos a luchar en la buena batalla, sino que nos indica el lugar donde se dirime la buena batalla: en las regiones celestes. A lo que el apóstol le llama aquí regiones celestes es al cielo atmosférico que rodea a este planeta Tierra. Todos vosotros sois conocedores de que hay 3 cielos según la palabra del Señor. Está el cielo de Dios, está el cielo sideral y está el cielo atmosférico. El cielo atmosférico es la habitación que Dios señaló para Satanás y sus ángeles rebeldes cuando estos se sublevaron contra el gobierno de Dios. Les sacó del cielo de Dios y les confinó en lo que es el cielo atmosférico. Esa se convirtió en la habitación de Satanás y todos sus demonios.
Y el apóstol nos señala que es ahí donde nosotros tenemos que dirimir la buena batalla. Pero no solo nos señala el lugar, es que el apóstol, en esa manera específica de escribir, además nos dice cuáles son cada una de las jerarquías de demonios con las que nos vamos a tener que enfrentar. Y a la primera a la que hace alusión es a los principados de maldad. Nosotros, en el desarrollo de la buena batalla, vamos a tener que pelear, vamos a tener que combatir contra principados de maldad. Mirad, para poder dilucidar qué es un principado de maldad, tendríamos que estar explicando distintos textos de la Escritura que nos hablan acerca de ellos. Pero no teniendo tiempo para poder tomar todos esos textos que hablan de principado de maldad, yo me voy a focalizar en uno de los textos que es de obligada observación para hablar de principados de maldad. Y ese es el que está en el libro del profeta Daniel, concretamente en el capítulo 10 de ese libro. En un solo capítulo aparecen 3 principados, 2 del ejército de las tinieblas y 1 del ejército de la luz. Ahí aparece el príncipe de Israel, pero también aparece el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. 3 principados de maldad en un solo capítulo. En ese capítulo, que vosotros lo conocéis bien, el profeta se encuentra intercediendo, se encuentra orando intensamente y acompaña su oración de un ayuno parcial. ¿Por qué? Porque el profeta está necesitado de una bendición divina en forma de revelación. El profeta tiene necesidad de una bendición en forma de revelación, y como el profeta conoce los códigos del reino de Dios, sabe la tecla que tiene que tocar para que Dios le pueda entregar la bendición en forma de revelación. El profeta conoce el que pide recibe antes de que lo predicase Jesús. Y como él conoce el código de tener que pedir para poder recibir, y necesita recibir una bendición en forma de revelación, se pone a orar intensamente, acompañando su oración con un ayuno parcial. Y empieza a rogarle a Dios: necesito esta revelación en forma de bendición. Y cuando el profeta se pone a orar, a los 21 días de estar orando en ayuno parcial, 21 días son muchos días, 21 días doblando la rodilla, 21 días en ese ayuno parcial son muchos días. Pero de que llega el día número 21, el profeta recibe la visitación de un ángel de Dios. ¿Te visitó alguna vez un ángel de Dios? A mí tampoco, pero espero que algún día me visite. Y cuando le visitó el ángel de Dios, el profeta quedó anonadado cuando vio aquel ángel de Dios enviado del cielo. Y aquel ángel empieza a hablar con el profeta. Voy a parafrasear el discurso del ángel. Y el ángel le viene a decir al profeta: Danielito, eres muy amado por Dios, y me ha dicho Dios que venga a verte para entregarte una revelación en forma de bendición que le estás pidiendo. Pero ¿sabes qué, Daniel? Dios te escuchó el primer día que empezaste a orar en ayuno. Y el primer día me mandó a mí a que viniese donde ti a entregarte la revelación en forma de bendición. El primer día. Pero ha llegado en el día número 21. Yo puedo ver a Daniel diciéndole al profeta, al ángel: el primer día recibieron mi petición, y el primer día te mandaron a ti con la bendición en forma de revelación. El primer día. ¿Y cómo llega 21 días después? ¿Cómo me has tenido 21 días de rodillas en ayuno parcial? Y entonces el ángel se ve en la obligación de darle una explicación por la tardanza al profeta. Los ángeles son muy educados, y cuando el ángel le tiene que razonar al profeta el porqué de su tardanza, le dice el ángel: salí el primer día del cielo de Dios, ya llevaba yo bajo el brazo la bendición en forma de revelación, pasé por el cielo sideral, entré en el cielo atmosférico, y ya sabes tú que en el cielo atmosférico es tierra de demonios.
Cuando entré en el cielo atmosférico, se puso delante de mí el príncipe de Persia. Y aunque intentaba evadirme de él, no podía. Lo intenté un día y no pude, lo intenté 2 días y no pude, lo intenté 8 días y no pude, lo intenté 20 días y no pude. Y para mí esto es un misterio. A mí no me llama la atención que un príncipe de las tinieblas quiera oponerse a un ángel de luz. Lo que me llama la atención es que consiga oponérsele. Que el demonio intente oponerse al ángel no me extraña, es su trabajo. Lo que me extraña es que consiga oponérsele. Porque a mí siempre me contaron que los ángeles jugaban en el equipo del que gana y los demonios jugaban en el equipo del que pierde. Pero en este pasaje parece que se han cambiado los papeles, porque el ángel de Dios está perdiendo y el demonio de Satanás está ganando. ¿Cómo es posible que un principado de maldad esté obstaculizando a un ángel de Dios durante 21 días e impidiendo que el profeta de Dios reciba la revelación en forma de bendición que ha estado solicitando? ¿Cómo es posible? La única explicación que le encontré y que comparto con vosotros humildemente es que me creo que en el mundo de los ángeles, tanto como en el mundo de los hombres, los dones de Dios son irrevocables. Ese principado de maldad fue creado por Dios. Después se corrompió, pero fue creado por Dios. Y cuando fue creado por Dios, fue creado con una jerarquía. Porque en el mundo angelical hay distintas jerarquías. Y dependiendo de la jerarquía angelical a la que pertenezcas, así es la medida de poder y autoridad que Dios te dio. Dios no le daba la misma medida de autoridad a un príncipe en el mundo angelical que a un ángel exclusivamente raso. Los dos pertenecen al mundo de los ángeles, sí, pero cada uno recibió una medida de autoridad y poder. Y los príncipes recibían una medida de autoridad y poder superior a la de los ángeles comunes. Cuando este príncipe llamado de Persia se opone al ángel común que viene del reino de Dios y consigue oponérsele, la única explicación posible es que este príncipe de maldad sigue reteniendo parte de la autoridad y del poder con el que Dios le creó, y que en esta ocasión es superior a la autoridad y al poder que tiene el ángel común que viene con la revelación en forma de bendición. Ahora entiendo yo por qué el arcángel de Dios disputa con Satanás por el cuerpo difunto de Moisés. Están discutiendo por el cuerpo difunto de Moisés. Eso lo dice la revelación sagrada. También lo cuenta el libro apócrifo de la asunción de Moisés. En el libro apócrifo se nos dice que Satanás quería el cuerpo difunto de Moisés para hacer de él un ídolo, como el que hace pecar a Israel. Y es por eso que el arcángel de Dios vino para reclamar el cuerpo difunto de Moisés y enterrarlo en un lugar donde nadie lo pudiera desenterrar. En el libro sagrado también se nos hace referencia a esta lucha. Por una parte Satanás, por otra parte el arcángel de Dios. La disputa el cuerpo difunto de Moisés. Y dice el texto sagrado que el arcángel de Dios no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que tan solo le dijo: Satanás, Jehová te reprenda. Pero el texto sagrado dice que no se atrevió. ¿Cómo es posible que un arcángel de Dios no se atreva a proferir un juicio de maldición contra Satanás? Quizás sea porque el arcángel de Dios sigue sabiendo que Satanás fue creación predilecta de Dios, aunque después se corrompió, y que en aquella creación Dios le entregó medidas de poder y autoridad, y que todavía parte de la misma la retiene, y entonces el arcángel no se atreve a proferir juicio de maldición contra una autoridad que fue creada por Dios. Y es por eso que tan solo usa el nombre de Dios: Jehová te reprenda.
Solo encuentro esa explicación para que el príncipe de Persia, volviendo al texto que nos ocupa, pueda haber obstaculizado al ángel de Dios durante un periodo de 21 días, impidiendo que el profeta de Dios recibiese la bendición en forma de revelación. Pero sigue contando la historia el ángel de Dios y le dice al profeta: y he tardado 21 días porque ha venido Miguel, vuestro príncipe. Que si no hubiera venido Miguel, vuestro príncipe, los 21 días se hubieran incrementado. Dice Daniel: y he tardado 21 porque vino Miguel, vuestro príncipe. ¿Se dan cuenta? Para un príncipe, el de Persia; otro príncipe, el de Israel. Porque entre príncipes y príncipes estamos hablando de las mismas medidas y niveles de autoridad y poder. He podido zafarme, estoy parafraseando al ángel, he podido zafarme del príncipe de Persia porque ha venido vuestro príncipe Miguel y se ha quedado combatiendo con él, y yo he podido zafarme y venir donde ti para entregarte la bendición en forma de revelación que estaba solicitando. Esto es extraordinario. Pero vénganse conmigo a ver esto otro. ¿Por qué Dios tarda 21 días en señalar a Miguel para que vaya a ayudar al ángel común que llevaba la revelación en forma de bendición para Daniel? ¿Por qué tarda 21 días? ¿Por qué Dios, que lo ve todo en el primer día del conflicto entre el príncipe de Persia y el ángel común, por qué no en el primer día Dios señala al príncipe Miguel y le dice: tú, Miguel, hay un príncipe ahí peleando contra el ángel común de los nuestros, ve, pelea tú contra el príncipe de Persia a fin de que el ángel común pueda llevar la revelación en forma de bendición a Daniel? ¿Por qué no lo hace en el primer día Dios? Porque se retrasa 21 días. La única explicación que le encuentro es que Dios, en estos 21 días de retraso aparente, le quiere dar una lección al profeta Daniel. Y la lección que Dios le da al profeta Daniel en esos 21 días en los que no señala a Miguel para que vaya a ayudar al ángel común, en esos 21 días, la lección que le quiere dar Dios a Daniel es: Daniel, tienes que entender que tú, siendo débil, polvo de la tierra y vaso de barro, tú, siendo débil, polvo de la tierra y vaso de barro, eres necesario para el funcionamiento de la estructura del reino que yo he creado. A ver si explico bien esto y vosotros me entendéis. Porque lo que ahora quiero explicar creo que tiene importancia vital para nuestro desarrollo como iglesia. Dios es omnipotente, pero además es soberano. Cuando digo que Dios es omnipotente, estoy diciendo que Dios puede hacer todo lo que quiera hacer. Dios puede hacer agua seca. Dios puede hacer un triángulo cuadrado. No hay nada imposible para Dios. Pero no solo es omnipotente, es que además es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios en su gobierno mira para arriba y no ve a nadie. No tiene a nadie a quien darle cuentas. La soberanía divina nos enseña que Dios puede hacer lo que quiera, con quien quiera, como quiera y cuando quiera. Ahora bien, siendo eso verdad, Dios soberanamente decidió crear una estructura para el funcionamiento del reino que Él iba a establecer. Y cuando Él crea esa estructura, soberanamente decide que como parte funcional de esa estructura iban a existir unas pequeñas criaturas, polvo de la tierra, débiles, insignificantes, vasos de barro, que aunque eran tan pequeños y tan débiles y tan insignificantes, eran necesarios para el funcionamiento de la estructura que Él había establecido en su reino. Dios hace las cosas como quiere hacerlas. Y Dios, en ese hacer las cosas como las quiere hacer, ha decidido que nosotros, integrantes de su pueblo, débiles, pequeños e insignificantes,
seamos necesarios para que funcione la estructura del reino que Él ha establecido. A ver si lo explico bien y vosotros me entendéis. Aquí, en este local, hay una instalación eléctrica que nos permite disfrutar de la bendición de la luz. ¿Quién estableció en este lugar esta estructura eléctrica? Un hombre académicamente preparado para hacerlo. Pero cuando aquel electricista vino a este lugar y estableció la estructura eléctrica, se marchó y no volvió más. ¿Y qué quedó para que funcionase la estructura eléctrica? Quedó unos pequeños botoncitos que se llaman interruptores. Y resulta que yo, que no entiendo nada de electricidad, tengo en mi dedo el poder para que la estructura de electricidad funcione en beneficio de nosotros. No entiendo nada de electricidad, pero en mi dedo tengo el poder de que la estructura de electricidad funcione en beneficio de nosotros. ¿Qué tengo que hacer con mi dedo? Tocar el interruptor. Cuando yo toco el interruptor, ¡plax!, milagrosamente la luz aparece. Pero si no toco el interruptor, ¿aparecerá la luz? Me temo que no. Es decir, que el perito arquitecto de electricidad ha supeditado a mi triste dedo débil el que lo que él creó traiga beneficio para los demás. Eso estoy diciendo. Estoy diciendo que si Daniel no persevera en oración intensa, Dios no levanta la mano para señalar a Miguel, porque la oración del hombre débil puede mover la mano omnipotente de Dios. Esto es un misterio, pero es así. Son las claves del funcionamiento de la estructura del reino que Dios estableció. A mí me encanta Dios cuando me dice: Lolo, eres mi colaborador. Me desvanezco cuando me dice que yo soy su colaborador. Yo me miro cuando Él me dice en la carta a los Corintios: Lolo, eres mi colaborador. Yo me miro y me empiezo a mirar y digo: yo, y dice: sí, tú me conoces. Y dice: te conozco. Sé que eres débil, sé que eres torpe, sé que eres polvo de la tierra, sé que eres vaso de barro, pero me ha placido dignificarte y te he señalado como mi colaborador. Y cuando Dios me está llamando colaborador, me está diciendo: eres el socio minoritario de la empresa de la que yo soy el jefe. Pero aunque eres el socio minoritario de la empresa de la que yo soy el jefe, me eres necesario para que la empresa funcione. ¡Uh! Dice San Pablo, haciendo uso de un pasaje del Antiguo Testamento, dice San Pablo: ¡qué bonitos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas! San Pablo está elogiando los pies de aquellos que los mueven para llevar la luz a los que están en tinieblas. Los elogia. Dice: ¡qué bonitos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas! Está elogiando a aquellos que usan sus pies para hacer camino, a fin de llevarle luz a los que están en tinieblas. ¿Cómo concluye ese pasaje? El pasaje concluye diciendo: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Está supeditando el apóstol la salvación del incrédulo a la predicación del creyente? Exactamente eso es lo que está haciendo. ¿Y cómo creerán si no hubiera quien les predique? Si no hay quien previamente predique, no hay quien posteriormente se convierta. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo Dios que la obra perfecta de la cruz, para ser eficaz, necesita al torpe, vaso de barro y débil.
Eso está diciendo Dios. Porque a Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. Está diciendo Dios, pastor. La cruz potencialmente tiene capacidad para salvar a todos los hombres y a todas las mujeres de toda la historia de la humanidad. La cruz potencialmente tiene capacidad para quedar el infierno vacío y el cielo completamente lleno. En la cruz se gestó salvación para los que se salvan y para los que se pierden también. He dicho bien, Jesús en la cruz pagó el infierno de los que nos salvamos y de los que se pierden también. Dice el apóstol San Pablo en relación a Jesús en la cruz. Dice el apóstol San Pablo. Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esta coletilla, mayormente de los que creen, es una revelación. Porque el apóstol ha dicho que en la cruz hay salvación para todos los hombres y mujeres de toda la historia de la humanidad. Potencialmente en la cruz hay provisión de salvación universal. Y dice que Él es el Salvador de todos. Y a continuación dice, mayormente de los que creen. ¿Qué está diciendo? Que la potencialidad de la cruz tan solo se aplica personalmente a través de creer. Pero que nadie podrá creer si previamente alguien no le predica. Dios. Me está diciendo Dios que ha puesto en mis manos débiles torpes la efectividad de la obra preciosa que Él consumó. Amén. Eso me está diciendo Dios. Sé que el peso de responsabilidad es terrible. Pero si nosotros somos fieles en tocar el interruptor, si somos fieles en hacer la parte pequeña que nos toca, si somos fieles, la estructura del reino funciona. Si somos fieles, llevando a cabo nuestra parte como iglesia, hacemos disminuir el número de los condenados y hacemos crecer el número de los salvados. Amén. Tú y yo pecamos de omisión cuando no llevamos la luz a los que están en tinieblas. Tú y yo pecamos de omisión cuando no tocamos el interruptor para que funcione la estructura del reino que Dios estableció. Dios le está dando una lección a Daniel en la tardanza de 21 días para señalar a Miguel. Y la lección es: Daniel, eres importante. Eres un esclavo en un imperio ajeno al tuyo. Eres débil, tienes miedos. Eres vaso de barro, a veces resquebrajado, perseguido y maltratado, pero así y todo eres importante. Porque si tú no haces tu parte, la estructura del reino que yo he establecido funciona. O tenemos que aceptar esto tal cual yo lo estoy predicando, o tenemos que empezar a aceptar la teología doctrinal de San Agustín de Hipona, que después popularizó el señor Juan Calvino. Porque estos dos descansaron y dijeron: todo depende de la soberanía de Dios. Y cuando ellos dijeron que todo depende del dedo de Dios que elige, estaban a su vez diciendo que la cruz tan solo era un medio de salvación, pero no la ocasión de salvarlos. Pero los que creemos que estaban equivocados, estos dos grandes hermanos, decimos que Dios contó con la parte débil de la estructura. Y si la parte débil, que somos tú y yo, no hace su parte, la estructura no funciona con efectividad. Si te mantienes en esta doctrina, tienes que aceptar y abrazar lo que estoy diciendo. Y a su vez estarás aceptando y abrazando que tú y yo pecamos de omisión cuando no hacemos nuestra parte. Y por nuestro desinterés, la estructura del reino que Dios estableció no está funcionando con la efectividad que debería de hacerlo. A ver, ¿cuántos me entendieron hasta ahí? Levanten por favor su mano. Viene un poderoso y digo: gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Pero Daniel sí hizo su parte. Daniel no se cansó al segundo día, ni al quinto, ni al sexto, ni al octavo.
Daniel no se cansó ni en el día 21. Si no hubiera venido el día 21, Daniel hubiera seguido el 22, y el 23, y el 24, y el 25, y el 26. Seguiría estando de rodillas en ayuno parcial si todavía Daniel no hubiera venido. Porque Daniel sabía cómo funcionaba la estructura del reino de Dios. Daniel sabía que siendo él la parte débil, era necesario para que la estructura del reino funcionase. Daniel sabía que si uno pide y sigue pidiendo, al final recibe. Pero no predicó de esto Jesucristo. No predicó de las claves del funcionamiento del reino de Jesús. ¿Es que acaso no predicó él de esto? Lo hizo mucho mejor que yo, pero predicó de esto. Lo hizo tan sencillo que lo podía entender un niño pequeño. Jesús dio claves y dijo: el que pide. Como Maribay, de verdad. El que pide. ¿Quién recibe? El que pide. Mira, Dios tiene todo lo que tú necesitas para completar el plan que Él preparó personal para ti. Lo tiene todo. Todo. Y está deseando dártelo. Pero hay una clave. Aunque Él está deseando dártelo, no te lo da. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú lo pidas. Porque es una clave. El que pide, recibe. No se puede recibir si antes no se pide. El que busca, halla. ¿Quién halla? El que busca. El tesoro que necesitas está en el lugar que tiene que estar. Pero no va a venir el tesoro de ti. Tú tienes que buscar. Y si lo buscas, Dios te ha garantizado. Lo hallas. El que llama, se le abre. ¿A quién se le abre? Al que llama. ¿Cuántos tenéis puertas cerradas delante de vosotros? ¿Sabéis por qué no se abre? Porque no está llamando. Cuando uno lee el texto de las claves de Jesús, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abre. Cuando uno estudia esos verbos, se da cuenta que están en un presente continuado. Con lo cual la traducción tenía que haber sido: el que pide y sigue pidiendo, el que llama y sigue llamando, el que busca y sigue buscando. La insistencia en la parte que nos corresponde para que funcione la estructura del reino, esa insistencia provocará que el reino en su estructura acabe funcionando. ¿Cuántos me entendieron eso? Levanten por favor su mano, griten amén. Daniel lo ha entendido, por eso ha perseverado. Y la oración de Daniel perseverante ha movido el dedo de Dios para que se entienda a Miguel y que Miguel vaya a ayudar al ángel común que llevaba la revelación en forma de bendición. Y es entonces que el ángel común pudo llegar donde Daniel y entregarle lo que Daniel estaba necesitando. ¿Por qué Daniel recibió lo que necesitaba? Porque insistentemente lo pidió. Y su petición insistente hizo nulo el ministerio del príncipe de Persia. Mi pregunta es: ¿cuántas bendiciones que tienen tu nombre y apellido están obstaculizadas en las regiones celestes y no las recibes? No porque Dios no te las quiera dar, sino porque tú no estás tocando la clave para que te puedan ser entregadas. Gloria a Dios. Hemos sido influenciados por el estado de bienestar social. Amén. Si no tenemos un mando, no nos levantamos a cambiar el canal, aunque en el canal estén echando bazofia. Pero como no haya un mando, lo dejamos. ¿Por qué? Porque estamos en el bienestar social. Todo se tiene que hacer desde la comodidad. Pero eso servirá para el mundo secular, no para el mundo espiritual. En el mundo espiritual Dios está demandando la cuota de esfuerzo que tienes que llevar a cabo. No estoy hablando de salvación, estoy hablando del funcionamiento del reino que Dios estableció. Hay bendiciones que tienen tu nombre y tus apellidos, lo sé, porque lo dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes por Cristo Jesús el Señor. Es decir, que me está diciendo Dios que yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. Ya toda la bendición que yo necesito para llevar a cabo el propósito que Dios preparó para mí, todas están ahí ya.
están ahí, son mías, llevan mi nombre y apellido. ¿Por qué entonces no las recibo? Porque no estoy siendo perseverante en la parte que me corresponde. Si yo soy perseverante en la parte que me corresponde, podré desatar las bendiciones que hoy están atadas y esas vendrán donde mí, porque llevan mi nombre y apellido, son exclusivamente para mí. ¿Qué piensas? ¿Que Dios se ríe de nosotros? ¿Acaso crees que Dios es un cínico que te manda a hacer algo y no te da las herramientas para que lo hagas bien? Dios no funciona así. Dios no manda soldados a la guerra sin el armamento para sobrevivir. Dios, si te manda una guerra, te da el armamento para que mates al enemigo y puedas regresar. Dios no te envía sin darte lo que necesitas para regresar. Si Dios te ha enviado a hacer cosas, te ha capacitado ya para hacerlas. Pero esas armas espirituales, esos dones y bendiciones que estás necesitando, los tienes que desatar tú a través de tu oración, de tu ayuno, de tu perseverancia. Porque tú eres la parte minúscula de esta estructura del reino, pero la parte minúscula tiene que hacer su parte para que el reino pueda funcionar. Y si hay alguien aquí que me está entendiendo, levanten por favor sus manos, griten un poderoso y digo, gloria a Dios. El mejor aplauso que tengas para él. ¡Aleluya! Pero San Pablo no solo ha señalado a los principados como adversarios en la buena pelea, en la buena batalla, también ha señalado a las potestades. Las potestades son otra jerarquía de demonios contra la que tenemos que combatir en esta batalla espiritual. Y si para hablar de los principados hemos usado Daniel capítulo 10, para hablar de las potestades voy a usar Apocalipsis capítulo 12. Ninguno como este pasaje para poder hablar de esto que quiero. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos a una mujer simbólica que está vestida de sol y que tiene la luna, las estrellas a sus pies. Y dice el texto sagrado que esa mujer está, discúlpenme la expresión, pero así lo dice la Biblia, está en los dolores de alumbramiento. Y cuando esa mujer está a punto de dar a luz, en el texto sagrado dice que aparece un dragón escarlata, que indudablemente representa a las fuerzas satánicas. Y dice que ese dragón escarlata está frente a la mujer. ¿Con qué propósito? Con el propósito de devorar al niño tan pronto como el niño nazca. Entiendo que en ese lenguaje de símbolos se nos está enseñando acerca del ministerio de las potestades. El ministerio de las potestades satánicas se encarga principalmente de contaminar las fuentes identitarias de naciones, de ciudades, de culturas, de etnias y de familias, tan pronto como estas nacen. En el nacimiento de una nación, en el nacimiento de una ciudad, en el nacimiento de una cultura, en el nacimiento de una etnia, en el nacimiento de una familia, de un árbol genealógico, hay potestades satánicas que están al acecho para contaminar la identidad de cada uno de ellos, con la pretensión de que esa identidad contaminada pueda estar extendiéndose a lo largo de la historia de esa nación, a lo largo de la historia de esa ciudad, a lo largo de la historia de esa cultura, a lo largo de la historia de esa etnia o a lo largo de la historia de ese árbol genealógico familiar. Por hacerme entender, ¿habéis observado alguna vez al país vecino de Francia? ¿Habéis reparado en la violencia tan extrema en la que reaccionan los franceses cuando hay una legislación gubernamental que no les interesa? Cuando ellos tienen que combatir una ley gubernamental, de los que gobiernan, de los que mandan, lo hacen con una violencia tan acerba que en muchas ocasiones los gobiernos tienen que retroceder hacia atrás. ¿Os acordaréis de hace un par de años o tres que el gobierno de Francia legisló una ley
para la ciudadanía, para la población. Y la ciudadanía no recibió aquella legislación. Y le metieron fuego a París, capital de Francia. Y le metieron fuego a las ciudades más importantes. Aquel movimiento se denominaba los chalecos amarillos. Fue tan violenta la reacción del pueblo que el gobierno francés tuvo que echar un par de pasos hacia atrás y romper la ley. Pregúntenme, ¿de dónde los franceses, que son tan civilizados, pueden sacar esa violencia de la selva cuando tienen que combatir a un gobierno establecido? ¿De dónde les viene? Les viene de cuando Francia pasó de una forma de gobierno a otra. Francia era monarquía, pero en un momento determinado cambió su forma de gobierno a república. Cuando ocurrió eso, ese cambio se dio en mitad de una violencia exacerbada, de una violencia animal. Aquello en la historia de la humanidad ha quedado transcrito como la Revolución Francesa. No ha visto revolución más sanguinaria que esa en la historia de la humanidad. Fueron los inventores de la guillotina. Decapitaron a toda la nobleza y a toda la monarquía que había en Francia. No quedó ni uno de la alta sociedad. Allí estaba operando una potestad satánica que estaba contaminando la identidad de la recién nacida República de Francia. Y esa contaminación en esa recién nacida república ha seguido estando en la identidad de la nación francesa. Y es por eso que hoy siguen reaccionando con la violencia que lo hacen. Pero dejen Francia. Vénganse conmigo a las ciudades. ¿Alguno de aquí ha estado en Ámsterdam? Yo tampoco. Pero sí que he leído acerca de Ámsterdam. Y Ámsterdam era una ciudad que en su origen era el espejo de la tolerancia, pero no solo era el espejo de la tolerancia, sino que eran los brazos abiertos del mundo inmigrante. No había una ciudad como Ámsterdam para recoger inmigrantes y para ser tolerante con el distinto, con el diferente. Pero ahí, en esos orígenes, aparece una potestad y contamina la identidad. Hasta el punto de que la tolerancia y el amor al inmigrante, que era algo bueno, se tornó en libertinaje. Hoy día vas a Ámsterdam y piensas en el pecado que quieras. Ese también es legal. ¿Por qué? Porque se manchó su identidad como ciudad. Y de la tolerancia, que era buena, se transformó esa mancha identitaria en el libertinaje del que hoy hacen práctica. Pero dejen mucho de las naciones, dejen las ciudades, vénganse a la etnia y a las culturas. Es algo más cercano a nosotros. Realmente era aquí donde quería llegar. Todos los que estamos aquí presentes, o supongo que casi todos, pertenecemos a una misma cultura, pertenecemos a una misma etnia. ¿Cuántos se sienten orgullosos de esta cultura y etnia a la que pertenecemos? Amén, yo también. Pero esta cultura y etnia, aunque es la nuestra y la amamos, eso no evita que veamos lo que han sido las señas de identidad de nuestra etnia cultural. Nosotros hemos tenido unas señas de identidad muy acentuadas. A nosotros ya no nos entalla. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido desgajados del olivo silvestre y hemos sido injertados en el mundo. Pero antes de que a nosotros nos pasase esto, éramos parte de esa seña identitaria, de esta cultura étnica que nos es común a todos los que estamos aquí. ¿Y cuál era la identidad de esta cultura étnica? Era la identidad de la brujería, era la identidad de las tinieblas, era la identidad de la cartomancia, era la identidad de la magia. Esa era la identidad que nos caracterizaba. ¿Por qué? Porque hubo una potestad satánica, que cuando este pueblo ignoramos en qué momento y en qué lugar fue desgajado, hay una potestad que contaminó nuestra identidad. Y la contaminó con la brujería, y la contaminó con la cartomancia, y la contaminó con las tinieblas, y la contaminó con las cosas que procedían de lo más oscuro de la oscuridad. Y lo fuimos desarrollando. Y esa seña identitaria nos siguió persiguiendo. Pero dejen ustedes a las naciones, a las ciudades, a las etnias culturales. Vengamos a las familias. ¿Cuántos de aquí han sido testigos, como yo, de haber visto un pecado repetido en un árbol genealógico?
¿Cuántos de aquí han visto, como yo, que el bisabuelo tenía un hábito pecaminoso que también el abuelo lo llevó a tener, y que después de él lo tuvo el nieto, y que detrás del nieto lo tuvo el hijo? ¿Cuántos de aquí han sido testigos de eso? Porque yo soy testigo de lo que estoy hablando. Yo he visto al bisabuelo, he visto al abuelo, he visto al padre y he visto al hijo, y los cuatro han practicado el mismo hábito. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué pasa esto? Para los malpensados, no voy a predicar de los demonios generacionales. Voy a decirlo en una sola frase cortita, pero intensa. Predicar de los demonios generacionales es predicar una doctrina falsa. Los demonios no se heredan como se puede heredar una finca. Eso no lo enseña la palabra del Señor. Pero tan verdad como eso es que hay demonios operando en los distintos eslabones de una cadena familiar. ¿Y por qué se repiten las conductas? Las conductas pecaminosas se repiten por la tentación del demonio y por el ejemplo de los padres sobre los hijos. Estos son los dos ingredientes que hacen posible que la conducta pecaminosa se repita a lo largo del árbol genealógico. Voy a hablar de un pecado entre nuestra cultura que nosotros lo hemos maquillado, y aun a día de hoy, aunque es pecado, no hablamos de él con una gravedad pecaminosa. Somos así nosotros. Les estoy hablando de la estafa. La estafa es un pecado, sí o sí. Amén. Pero nosotros lo maquillamos. A día de hoy, siendo ya cristianos, nos acordamos del tatarabuelo. Me voy al tatarabuelo que es muy lejos, ¿vale? Que nadie se sienta ofendido. Me traslado a mi tatarabuelo, al mío. Cuando hablo de mi tatarabuelo, digo, era un fiel al tatarabuelo. Mi tatarabuelo le comía los ciudadanos. Soy ya cristiano, predicador, estoy responsable, pero cuando hablo de mi tatarabuelo, digo, era un pecado, ¿verdad? Pero yo me enorgullezco de aquel pecado todavía. ¿Por qué? Porque hay un patrón mental equivocado. ¿Me vais siguiendo? Cuando el tatarabuelo mío, que era pachandista, estaba haciendo pachandas, ¿por qué empezó a hacer pachandas mi tatarabuelo? Primero porque entendió que era un mediodía. ¿Pero cómo llegó hasta ahí? Porque hubo un demonio que le tentó. Hubo un demonio que le tentó a ganar dinero con el mínimo esfuerzo. ¿Y qué hizo el tatarabuelo? Cedió a la tentación del demonio. Porque aquí hay una ley espiritual para converso y para inconverso. Una ley espiritual que dice un demonio no tiene autoridad sobre un ser humano, a no ser que el ser humano ceda a la tentación del demonio. Y a Dios gracias porque es así. Porque si no fuera así, los demonios hubieran arrasado con la humanidad del tiempo. Pero hay una ley espiritual, y esa ley espiritual es para todos, convertidos e inconversos. Esa ley espiritual dice, un demonio no hará nada a un hombre, a no ser que el hombre dé previo permiso a la tentación del demonio. Pero que hasta la muerte se dio a la tentación del demonio. ¿Quién estaba observando en primera fila? Mi bisabuelo. Mi bisabuelo observaba a mi tatarabuelo. ¿Sabéis esto de la influencia paterno-filial, no? La influencia de los padres sobre los hijos. ¿Sabéis quién era el héroe de mis hijos? Yo. ¿Sabéis quién es el héroe de tus hijos? Tú. Somos los referentes de nuestros hijos. Nuestros hijos son como esponjas que nos están mirando y absorbiendo todo lo que hacemos. Como mi tatarabuelo era el referente de mi bisabuelo, mi tatarabuelo cedió a la tentación del demonio. Y mi bisabuelo estaba allí observando la forma que tenía su padre de ganarse la vida. Y el ejemplo es un poder. Pero además del ejemplo, estaba teniendo ahora al mismo demonio tentándole a él como había tentado a mi tatarabuelo. Cuando mi bisabuelo cedió a la tentación, seducido también por el ejemplo de mi tatarabuelo, repitió el hábito pecaminoso también. Y esto se repitió después en el abuelo, en el padre y en el hijo. ¿Por qué? Por la fuerza del ejemplo y por ceder a la tentación de los demonios. Las señas identitarias han sido contaminadas. Ahora decidme, ¿qué hacemos?
Si contra los principados tenemos que entender que somos importantes en el funcionamiento de la estructura del reino, tenemos que perseverar en la función que Dios nos asignó. Si así es como combatimos contra los principados, ¿cómo combatimos contra las potestades que han contaminado nuestras señas identitarias? Renunciando a las mismas. Amén. No encuentro palabras para explicar. Renunciando a nuestras señas de identidad. No a las buenas, pero sí a las malas. Amén. Seguimos enorgulleciéndonos de las valentías, además de las estafas. De hecho, cuando en una familia no hay un valiente, al nervioso lo titulamos como valiente. Porque necesitamos tener un valiente. Igual que la estafa y la valentía, podría estar hablando de más señas identitarias que seguimos alardeando de ellas, aun siendo creyentes. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a renunciar de esas señas identitarias. Con cuánto orgullo decimos, yo soy de la familia de los fulanos. Yo estoy muy orgulloso de la familia de la que soy. A mi familia le llaman los guerreros, porque los antiguos se dedicaban a la ferma. Pero cuánto me orgullezco yo cuando digo, somos de los guerreros. Está bien, voy a renunciar yo de lo que soy. Pues no. Pero yo por encima de decir que soy de los guerreros, tengo que empezar a proclamar que yo soy de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque yo he sido desgajado de un olivo silvestre y he sido injertado en el monolivo. He sido desgajado de una línea genealógica que estaba contaminada del primer padre Adán y he sido injertado en otra línea genealógica que está bendecida por el postrer Adán. Lo que tendremos que empezar a hacer para combatir en la buena batalla las potestades es empezar a renunciar a las señas de identidad que tienen matices pecaminosos. Pero San Pablo no solo habló de principados y potestades. Voy a dejarlo de las potestades porque si digo lo que estaba pensando al final voy a salir a hablar con vosotros. Y no solo habló de principados y potestades. El apóstol también habló de gobernadores de maldad. A esta tercera jerarquía de demonios, ¿por qué creéis que se le llaman gobernadores? El nombre está en función de su ministerio. A los gobernadores de maldad se les llaman gobernadores porque tan solo actúan sobre los que están en lugares de gobierno. Los gobernadores de maldad operan en los que están en lugares de gobierno, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito secular. Los que estamos en el ministerio tenemos que tener cuidado, especialmente con los gobernadores de maldad, porque ellos operan en contra de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en el mundo secular, ellos operan en contra del presidente del gobierno, en contra de presidentes de comunidades autónomas, en contra de alcaldes, en contra de senadores, en contra de diputados. Y en las fuerzas del orden operan en todos aquellos que están en lugares de gobierno, en cuanto al ejército o en cuanto a las fuerzas del orden de seguridad. Ellos operan ahí. ¿Y cuál es la operación que ellos hacen? La operación que ellos hacen es contaminar y corromper a los que están en lugares de autoridad. ¿Y cómo los corrompen? ¿Cómo los contaminan? A través de la tentación de la avaricia, a través de la tentación del mal uso de poder, a través de la tentación, perdónenme la expresión, de la inmoralidad. ¿Han visto a ese político incipiente, a ese que recién empieza? Tiene una vocación porque ha sido establecido por Dios, porque San Pablo dice que no hay autoridad establecida por no hay autoridad, y la que hay por Dios ha sido establecida, y los que se oponen a la autoridad establecida por Dios, a Dios que los estableció se están oponiendo. San Pablo nos enseña en Romanos que no puede haber una autoridad que no haya sido establecida por Dios. San Pablo estaba diciendo que Nerón fue establecido por Dios. San Pablo estaba diciendo que Hitler fue establecido por Dios. San Pablo estaba diciendo que Biden ha sido establecido por Dios. San Pablo estaba diciendo que Pedro Sánchez ha sido establecido por Dios. No hay autoridad sino las que hay establecidas por Dios. Pero cuando aparece ese político incipiente que lleva un establecimiento divino, que tiene una vocación de hacer bien a la sociedad, empieza bien, pero cuando sale establecido por Dios,
Aparecen las tentaciones de los demonios en cuanto a la avaricia y empiezan a coger mordidas, que les llaman ellos. Y empiezan las tentaciones en cuanto al mal uso del poder y se creen inmunes y hacen lo que quieren. Y empiezan las tentaciones en cuanto a las inmoralidades y dejan a sus compañeras y empiezan a hacer cosas que no están bien. Y Satanás ha corrompido a la autoridad que Dios estableció. Eso ocurre en todo el mundo de gobierno. Y vosotros me preguntaréis qué tenemos que hacer nosotros como iglesia ante eso. Luchar, pelear. ¿Y cuál es la pelea contra los gobernadores de maldad? Aquella de la que habla San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 2. Dice San Pablo a Timoteo, lo dice de forma imperativa. Lo que Pablo le dice a Timoteo no es una sugerencia, es una orden. Dice: Timoteo, dile a la iglesia que ore por todos los que están en puestos de evidencia. ¿Para qué, Pablo, tenemos que orar por los que están en puestos de evidencia? Para que vivamos quieta y reposadamente en este tiempo. El apóstol San Pablo está diciendo que la oración de la iglesia en favor del gobernante puede provocar que la legislación del gobernante sea dictada para que vivamos quieta y reposadamente en este tiempo. ¿Estáis viendo la cantidad de legislaciones que están haciendo los gobiernos? Ya no solo a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Estáis viendo la cantidad de legislaciones que son atentados contra la idea de Dios? ¿Os habéis preguntado que a lo mejor es porque la iglesia no está haciendo la parte que le corresponde dentro de esta batalla contra las jerarquías satánicas? Porque el apóstol San Pablo lo da como una orden. ¡Orad por todos los que están en puestos de gobierno, en puestos de eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente! El vivir quieta y reposadamente es la consecuencia de orar en favor de ellos. ¿Qué está diciendo San Pablo? Está diciendo San Pablo: mirad, son establecidos por Dios. Establecidos por Dios. Se corrompen por las tentaciones de los demonios, pero se pueden corregir por las oraciones de la iglesia. La acción como consecuencia de la tentación de los demonios. ¿Por qué la oración de la iglesia la puede corregir? Porque hay un texto en la Biblia que dice: el corazón del rey, quita rey y pon presidente del gobierno, quita rey y pon diputado, quita rey y pon senador, quita rey y pon gobernador. El corazón del rey está en la mano de Dios y Dios lo inclina a donde quiere. La inclinación del corazón del gobernante en la mano de Dios depende de la oración de la iglesia. La pregunta es: ¿estamos orando por Pedro Sánchez? ¿Oramos por el señor Feijóo? ¿Oramos por Putin en Rusia? ¿Oramos por Netanyahu en Israel? ¿Oramos por Biden en Estados Unidos? ¿Oramos por la señora von der Leyen en la Comunidad Europea? ¿O seguimos con aquella especie de oración infantil? Bendíceme a mí, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, bendice mi negocio. Que está bien, que esta hay que hacerla también. Pero esta no tiene que limitar a aquella. Habrá algunos que estén pensando: pero cuando tengan que suceder las cosas sucederán, evidentemente. Cuando los tiempos escatológicos se cumplen, lo que tenga que pasar, pasará. Pero mientras que los tiempos escatológicos se cumplen y no quieres cumplir con tu deber. Y el deber es orar por los que están en puesto de evidencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en este tiempo. Vivir quieta y reposadamente en este tiempo es alargar el tiempo de quietud a fin de poder seguir sembrando la semilla del reino. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero toda esta batalla de la que estoy hablando, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad, toda esta batalla realmente, cuando se cuenta, cuando se predica, cuando se comparte, nos abruma, porque luego nos está predicando de enfrentar a principados, nos está predicando de enfrentar a potestades, nos está predicando de enfrentar a gobernadores que son jerarquías satánicas allí en las regiones del este. Pero tú nos conoces, tú me conoces. Tú no sabes que yo soy polvo de la tierra, tú no sabes que yo soy insignificante, no sabes que tengo muchas irregularidades. ¿Cómo pretendes que nosotros entremos en esa batalla? Lo bueno de entrar en esa batalla es que cuando entramos en ella, no depende de nosotros el ganarla. Dios no me mandó a entrar en la buena batalla para yo ganarla. Dios me
para yo proclamar que ella la ganó. Aleluya. No se entendió eso. Pero tenía que haber dicho algo. Dios no me mandó a entrar en la buena batalla para yo ganarla. Dios mandó a entrar en la buena batalla para proclamar que Él la ganó. Esto lo enseña San Pablo en Colosenses. En Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses concretamente, el apóstol San Pablo nos hace un dibujo de la cruz. Y en el dibujo de la cruz San Pablo nos presenta a Jesucristo crucificado como un general victorioso. Y dice que ese general victorioso crucificado, despojó a autoridades, a principados y a gobernadores. Dice que los exhibió y dice que triunfó sobre ellos. De que tengan tiempo, miren el pasaje, capítulo 2 de Colosenses. Estas tres palabras, que son las importantes de ese pasaje, despojó, exhibió y triunfó, son atribuidas a Jesús como general de los ejércitos divinos. Y desde la cruz, el general llamado Jesús despojó a principados, autoridades y gobernadores. Por eso creo que no tenemos que pelear nosotros. Ya los despojó hoy. Pero además dice que los exhibió. Pero además dice que triunfó sobre ellos. ¿En qué está pensando San Pablo cuando está haciendo ese dibujo de la cruz? Está pensando en los generales romanos de su tiempo. San Pablo es un romano, además es judío, pero es un romano y es un hombre de su tiempo, académicamente muy preparado. Y lo que tiene en su mente es lo que ocurría con los generales del Imperio Romano. Los generales del Imperio Romano llevaban sus legiones a los países extraños, combatían contra los ejércitos extraños y les ganaban. ¿Y qué hacía el general de que ganaba el ejército extraño? De que ganaba el ejército extraño, el general en cuestión señalaba a los principales de aquella nación, principales, potestades, gobernadores, les señalaba, les sacaba de entre la multitud, los ponía en una fila delante de todos. ¿Y sabes qué hacía el general? Les desvestía, les despojaba, les desnudaba. ¿Con qué intención? Les desnudaba. Con la intención de que estos entendiesen, todo el pueblo que habían gobernado, entendiesen que ya ellos no tenían autoridad sobre ese pueblo. Les desvestía, quedándoles avergonzados, y en ese despojamiento estaba diciendo: vos estoy quitando la autoridad que había ejercido sobre este pueblo, ahora la autoridad sobre este pueblo soy yo. Pero después de desvestirles, despojándoles de la autoridad, los ataba en líneas interminables, y él delante con su cabalgadura. Y el general entraba por las avenidas de Roma. Cuando el general entraba por las avenidas de Roma, atados atrás de él, venían los principales, los gobernadores, los importantes de la nación, iban semidesnudos y él los iba exhibiendo. Y toda la multitud alrededor iba vitoreando al general porque iba exhibiendo a los principales del ejército al que había derrotado. Y tras de esto, despojarlo y exhibirlo, lo llevaba al final de la avenida y allí estaba el emperador. Y si el emperador colocaba el pulgar hacia abajo, entonces estos morían. Y si colocaba el pulgar hacia arriba, entonces estos vivían. Y allí se consumaba el triunfo del general sobre ellos, ya fuese para vida o para muerte. Es decir, que los había despojado, los había exhibido y había triunfado sobre ellos. Esto es lo que tiene San Pablo en la mente. Cuando él mira la cruz, dice: ahí está el general de la cruz. El general de la cruz ha despojado a los principales autoridades y gobernadores satánicos, los ha exhibido y ha triunfado sobre ellos. ¡Wow! ¿Qué está diciendo San Pablo? San Pablo está diciendo lo que la doctrina enseña. No enseña la doctrina que Satanás en el combate del Edén le ganó el primer Adán. ¿Lo dice eso la doctrina, sí o no? ¿Qué recibió Adán de Dios? Adán recibió de Dios autoridad y poder. ¿Autoridad y poder sobre qué? Sobre todo lo creado. Le hizo virrey de la creación. Lo vistió de autoridad y poder. Todo estaba debajo de Adán excepto Dios. Pero Adán se pelea con Satanás en el combate del Edén. ¿Y qué ocurre? Que Adán pierde y Satanás gana. Según la ley de la guerra, el vencedor se queda con los despojos del vencido. Es decir, que Satanás se quedó con lo que Dios le había entregado al primer Adán. Por eso, a partir de la lucha del Edén, la Escritura, cuando habla de Satanás, dice que es el príncipe de este siglo. Dice que es el Dios con minúsculas de este mundo. Por eso Satanás, en la tentación del desierto, osadamente se atreve a decirle a Jesús: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo, porque habían sido dados y a quien quiero los doy. Y Jesús guardó el silencio de los que asienten
Hay que preguntarle a Satanás, ¿quién te dio a ti autoridad sobre todos los gobiernos de este mundo? Y Satanás diría, la autoridad me la dio mi victoria sobre el primer Adán. Pero ahora ha aparecido el postrer Adán. Y el postrer Adán se ha pegado con Satanás, ya no en el Edén, se ha peleado con Satanás en el Calvario. Y en el combate del Calvario, el segundo Adán sí que vence sobre Satanás. ¿Y qué hace el segundo Adán? Quitarle a Satanás lo que éste le había quitado a Adán. Lo despojó. ¿De qué? De la autoridad que él a su vez le había quitado a Adán, el cual la había recibido de Dios. Despojó a las autoridades, a los principados y a los gobernadores de maldad de la autoridad. Ahora decidme, cuando el general Jesús despojó a las autoridades, a los principados y a los gobernadores de la autoridad que esto le había quitado al primer Adán, esa autoridad Jesús, ¿para qué la quería? Para sí mismo. Es decir, que la quería para sí mismo. ¿Acaso la necesitaba él? No la quería para sí mismo. Esa autoridad la quería para repartirla entre nosotros. Ahora entiendo a Jesús recién resucitado y glorificado, que le dice a su incipiente iglesia: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. El por tanto es lo mismo que decir: vais a ir a llevar mi reino en mi autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. El por tanto es decir, mi autoridad del cielo y de la tierra te la doy, para que vayas en mi autoridad. Mira, Jesús, la autoridad celestial la tenía inherente a su divinidad, pero la autoridad terrenal la ganó en su humanidad. Pues tanto la autoridad inherente celestial como la autoridad ganada en su humanidad nos la ha entregado la Iglesia para que vayamos. No vamos en nuestra fuerza, vamos en la de él. Ahora entiendo el texto que dice: os he dado autoridad para pisar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Pero no solo les ha despojado para quitarle la autoridad y entregarlo a nosotros. Somos la única autoridad legal de Dios en la tierra. Oh, Dios mío. Pero no solo los ha despojado, también los ha exhibido, dice San Pablo. Cuando habla de exhibir, ¿de qué habla? De hacer pública su victoria delante de aquellos que fueron derrotados. ¿Cuándo sucedió eso? El texto sagrado dice que el Señor, 40 días después de haber resucitado, ascendió al cielo desde el monte de los olivos. ¿Cómo dice el texto? Ascendió. ¿Qué es ascender? Ascender es una subida progresiva, de poco a poco. Están viendo los apóstoles y dicen los ángeles: ¿por qué te mirando al cielo a este que se va de la misma manera que se va, le veréis volver? Le estaban viendo poco a poco, se está yendo. No es una traslación, es una ascensión. Una traslación es un momento, un movimiento instantáneo. Felipe está en un lugar, le traslada a otro lugar, distinto, un segundo. Eso es traslación. Ascensión es subida progresiva. El Señor empieza a subir en el monte de los olivos. ¿Cuál era el lugar de destino de esa subida? El cielo de Dios. ¿Por dónde tenía que pasar antes de llegar al cielo de Dios? Por el cielo sideral. ¿Y por dónde tenía que pasar antes del cielo sideral? Por el cielo atmosférico. ¿Quiénes estaban en el cielo atmosférico? Todos los demonios. Cuando el Señor pasó triunfante en su cuerpo de gloria por el cielo atmosférico, exhibió la derrota de todos los demonios, porque todos los demonios tuvieron que doblegar delante de aquel que ascendía en gloria para señalarle como el vencedor sobre ellos. Despojó, exhibió y triunfó sobre ellos. Lo que te quiero decir con esto último es que entrar a la buena batalla no es entrar a una batalla que tú tienes que ganar, es entrar a una batalla donde tú lo único que tienes que hacer es proclamar que Él la ha ganado. Amén. Somos muy importantes, tan importantes como débiles. Somos tan importantes como pequeños, pero siendo pequeños y débiles somos muy importantes. No puede funcionar el reino de Dios ausente de nosotros. Hemos recibido toda la autoridad y todo el poder que Dios por Jesús para nosotros ganó. Quiero terminar con este texto por ilustrar todo lo que os he predicado. El texto que voy a usar para ilustrarlo es uno que está en el libro de Génesis. Es aquel texto en el que se entrevistan Faraón con Jacob. José, el de la túnica de colores,
Le ha dicho a Faraón: Faraón, ha venido mi padre, han venido mis hermanos, les he colocado en Gosén, en lo mejor de la tierra. Faraón le ha dicho a José: pues me parece bien, José, pero si te debemos la vida a ti, ponle en el mejor de los lugares que podamos tener. Y cuando José está por salir de la presencia de Faraón, Faraón le dice a José: José, dile a tu padre que le quiero conocer. Y prepara una entrevista entre Jacob y Faraón. ¿Puede visualizar la entrevista? Por una parte está Faraón. Mira aquí a Faraón. Faraón es el hombre más importante del momento. Es el hombre de la opulencia. Es el hombre del poder. Es el hombre del honor. Ahí está Faraón. Representa en este pasaje al mundo. Y cuando entra en el salón del trono Jacob, aquí está Jacob. Jacob es capitán de 70. Faraón es el hombre gobernador del mundo. Jacob es capitán de 70. Jacob es el pequeño, Faraón es el grande. Y cuando empieza la conversación entre Faraón y Jacob, Jacob le ha preguntado a Faraón le ha preguntado a Jacob: dime, Jacob, ¿cuántos son los días de tu vida? Y Jacob le responde: pocos y malos son los días de mi peregrinaje. Faraón le pregunta por la vida, Jacob le responde por el peregrinaje. ¿Qué discernimiento tenía ya Jacob? Entendía que la existencia terrena no es vida, es peregrinaje, porque la vida está en la existencia cristiana. Amén. Dime cuántos son los días de tu vida. Dice: pocos y malos son los días de mi peregrinaje. Cuando Jacob dice que son pocos y malos los días de su peregrinaje, ¿en qué está pensando Jacob? Está pensando en sus luchas intestinas con su hermano en el vientre de su madre. Está pensando en aquel día en el que engañó al siervo de su padre. Está pensando en la reacción de su hermano ante el engaño que él y su madre tramaron. Cuando su hermano clamó y dijo: de que muera padre, quitaré la vida a mi hermano. Está pensando en los 20 años de destierro en casa de Labán. Está pensando en cómo su suegro le cambió el salario más de 10 veces. Está recordando las gélidas noches de frío, guardando las ovejas que le afectaron a sus huesos envejecidos. Está recordando las duras jornadas frente al sol que le han ennegrecido la piel, cuidando del ganado. Está pensando en cuando el miedo le paralizó en el Jabón porque temía la venganza de su hermano delante de él, o el maltrato de su suegro tras de él. Está pensando en el hijo que creía muerto y que tuvo un luto siendo que su hijo estaba vivo. En todas esas cosas, en todos esos episodios, está Jacob pensando. Por eso Jacob dice: pocos y malos son los días de mi peregrinaje. Tenía más días grises que claros. Tenía más recuerdos amargos que dulces. Tenía la cara ennegrecida del sol, los huesos consumidos del frío. Había un deje de tristeza en su semblante. Le faltaba brillo a sus ojos. Era un hombre cansado de vivir. Pocos y malos son los días de mi peregrinaje. Pero miren qué detalle. Cuando Jacob está por salir de la presencia de Faraón, Faraón le dice a Jacob: Jacob, no te vayas, bendíceme. Faraón está pidiendo a Jacob que le bendiga. Dice la carta a los hebreos: sin dudas, el menor será bendecido por el mayor. Cuando Faraón está pidiendo a Jacob bendición, está señalando a Jacob como el grande y a él se está autoseñalando como el pequeño. Es como que los papeles se han cambiado. El opulento que representa al mundo le pide bendición al jefe de 70, que representa a la iglesia. Porque Jacob es padre de Judá, y de Judá vino David, y David vino Jesús. Está carcomido en sus huesos, ennegrecido en su cara, con tristeza en sus ojos. Ha tenido más días malos que buenos, es débil y polvo de la tierra. Pero Faraón, que es el mundo, está diciendo a la iglesia que se lamenta: no te vayas, bendíceme. Y Faraón se tuvo que doblegar delante de Jacob, y Jacob le ha tenido que poner las manos para bendecirle. Faraón ha tenido un discernimiento
un discernimiento espiritual. Faraón ha visto a Jacob y ha dicho, no sé qué tienes. No sé qué tienes con esa cara de alegría. No sé qué tienes con esos huesos desgarrados. No sé qué tienes en esa mirada triste. No sé qué tienes a pesar de tantos días grises como ha habido. Pero tienes algo. Tú tienes algo de lo que yo carezco. Tú tienes algo que yo deseo. Bendíceme, no te vayas. Nosotros somos la iglesia. El Jacob de hoy. Con el rostro ennegrecido. Con los huesos desgastados. Con más días grises que claros en nuestra biografía. Débiles, polvo de la tierra, vasos de barro. Pero ese mundo opulento que está ahí fuera de que nos ve dice, tenéis algo. No sé qué es lo que tenéis, pero tenéis algo. Vosotros tenéis algo que yo no tengo. El mundo nos está necesitando. Así es. Amén. En un mercadillo, en un rincón del puesto hablando de Dios en un rincón del puesto. Una señora está allí al final. Yo la veo con el rabillo de mi ojo. Estamos hablando de Dios. Dejamos de hablar. Y aquella señora en el rincón. No dejéis de hablar. Seguid hablando. Seguid diciendo lo que estabais diciendo. Me hace bien escucharos. La iglesia está necesitando entender que este mundo está clamando por ella. Tú y yo somos Jacob, ennegrecidos, enfermos, débiles, atemorizados en ocasiones, pero tenemos algo que el mundo no tiene. Y el mundo nos mira y dice, tenéis algo, tenéis algo, tenéis algo. Deja que el mundo te mire. Deja que el mundo te mire. Olvídate de la mala batalla. Olvídate de lo que se ve y se palpa. Ven a pelear con lo etéreo, con lo invisible. Adéntrate en el ring en el que Jesús ya ganó por ti. Proclama su victoria. Deja que el mundo venga a arrodillarse delante de ti y que te diga, bendíceme. Bendíceme, Jacob. He peleado la buena batalla. Otro día os predicaré de acabar la carrera y de guardar la fe. Pero San Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Timoteo, invierte tiempo y esfuerzo en esto. Hoy te digo a ti, invierte tiempo y esfuerzo en esto. Olvídate de lo demás. Lo demás no merece la pena. La noche está muy avanzada. El día ya clarea. Dios te está necesitando. A ti, débil, torpe, polvo de la tierra, vaso de barro. Pero hoy te digo lo que Dios me dice que te diga. Dios, el omnipotente, te está necesitando. A mí me necesita. Tú que eres omnipotente. Y me dice y te dice, Dios, te necesito. Establecí soberanamente el funcionamiento de la estructura de mi reino contando contigo. Dios cuenta contigo hoy. Ennegrecido con los huesos desgastados, con más días grises que claros. Te invito a que te pongas un momento en pie. He peleado una buena batalla. Shalom. Espíritu, espíritu, espíritu. Mientras más débil, más eficaz serás en las manos de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Preparen esa alabanza. Ha sido un placer estar con vosotros. Acércate conmigo en lo que dura esa alabanza. Creo que Dios puede cambiar en 180 grados nuestro corazón en lo que una alabanza dura. Creo que Dios puede acelerar los procesos y hacer en una noche
tú tardarías en hacer la vida. Espíritu. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Acércate conmigo, Señor. Espíritu. Precioso Espíritu. Hay una bendición ahí que se va a desatar. Insiste en pedir las bendiciones que Dios para ti preparó. Renuncia de toda identidad que no le agrada a Dios.